La cultura es el proceso de desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se facilita por la asimilización de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter progresista de la era moderna. Y con estas palabras de John Thompson damos inicio a la cápsula del día de hoy, con el tema de la perspectiva erudita. El enfoque erudito data del siglo XVIII y se entiende como la perspectiva clásica de la cultura. La concepción clásica de la cultura erudita tiene 6 puntos principales. Es etnocéntrica, pues se cree que la cultura propia es la más importante y que algunos comportamientos de la cultura, o en veces todos, son superiores a los de otras. Es eurocéntrica, pues considera que Europa ha sido el punto de partida de esta cultura. Es vertical, por lo que se transfiere toda la responsabilidad individual a un nivel jerárquico superior. Es autoritaria, pues se ejerce la autoridad en las relaciones sociales de manera opresiva y carente de libertad para otra parte de los miembros del grupo social. Es exclusivista, porque se rechaza o excluye a los demás de participar en algunas actividades que ellos realizan. Y por último, es excluyente, pues marca diferencias con algunas personas y no los integra. Además existen diferentes criterios de clasificación de la cultura erudita. Algunos de ellos son el buen o mal gusto, por ejemplo, el saber cómo vestir, actuar, hablar o comer. Otro criterio de clasificación de la cultura es lo antiguo y lo nuevo. Para esta cultura, lo nuevo es lo recién hecho, por lo que es dudoso, mientras que los objetos antiguos que han existido desde hace mucho tiempo representan una gran validez, como las joyas antiguas que pasan de generación en generación adquiriendo gran valor. Y bueno, por todo lo anterior se puede simplificar que el enfoque erudito es el buen gusto, un estilo de vida trascendente y el refinamiento. Hasta la próxima. Existen diferentes dimensiones dentro de la realidad, la cual es construida con la simbología que la sociedad ha creado. Hay 8 dimensiones dentro de la realidad que nos rodea. ¿Qué dimensiones puede tener nuestra realidad? La dimensión física, que es el territorio o el clima. Esta dimensión la podemos encontrar en todo momento siempre que nos encontremos en diferentes escenarios. La dimensión psicológica la encontramos en comportamientos y percepciones del individuo. La dimensión histórica son los tiempos y espacios que han afectado a la realidad. La dimensión comunicativa es la producción, intercambio y consumo del mismo intercambio. Dimensión cultural, la intersubjetividad y objetivación del significado grupal. La dimensión política es la producción, mantenimiento y reproducción de relaciones de poder. Dimensión social son las clases sociales, interrelaciones, prácticas, instituciones a las que pertenecen. Dimensión económica, la producción, distribución y consumo de bienes del sujeto. Todas estas engloban una dimensión estructural para el análisis de cualquier sujeto de estudio, con un contexto económico, material, social y político. Los símbolos construidos por la sociedad a partir de una dimensión cultural son creados a partir de significados compartidos, creencias colectivas, expresiones materiales, comportamientos aprendidos y pautas de sentido. Múltiples campos que nos pueden servir para el análisis del sujeto. Continuamos con nuestro siguiente tema, perspectiva antropológica. De las palabras del señor John Thompson, la cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de ese grupo o esa sociedad. Desde una perspectiva antropológica descriptiva, podremos estudiar la cultura. La antropología cultural es la ciencia que estudia la cultura, ya que se dedica a comparar los distintos modos de vida de los humanos. Cuando los antropólogos describen las culturas de los diversos pueblos, se refieren tanto a sus técnicas productivas como a sus formas de organización social, a sus creencias, a sus costumbres. Del concepto de cultura destacan las principales características descriptivas que son comportamientos, representaciones, artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores adquiridos y heredados por el humano en sociedad. Llevando esta teoría a la práctica, podemos estudiar diferentes culturas con elementos adquiridos al pertenecer a cierto grupo.
Recuperemos la dimensión cultural como estilo de vida, observando al individuo que busca integrarse a una comunidad específica. Compartiendo una vez más con ustedes, les agradezco su atención y hasta la próxima. La perspectiva estructural simbólica es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas, entre las que se incluyen acciones enunciadas y objetos significativos de diversos tipos, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, sus concepciones y sus creencias. Ok, esta perspectiva tiene dos dimensiones. Primero tenemos la dimensión estructural, después tenemos la dimensión cultural. Hablemos de la primera. La dimensión estructural es una estructura para el estudio del sujeto compuesta por contextos sociales, que puede ser la sociedad en la que el sujeto habita y se desenvuelve, y los aspectos que éste incorpora de ella a su persona, y cómo lo externa a través de su pensamiento y comportamiento. También tenemos el contexto material, que hace referencia a sus posesiones físicas. Tenemos el contexto político, que hace referencia a su creencia política, y el contexto económico, clase social, del sujeto de estudio. Ahora, tenemos la dimensión cultural. En esta entra su estilo de vida, los comportamientos que aprende, sus creencias, como pueden ser creencias religiosas, y significados. Todo esto en conjunción nos ayuda a comprender mejor qué es la perspectiva estructural simbólica.